Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera clase de nutrición y dietoterapia. Bueno, yo les voy a pasar las clases grabadas. Vamos a tener, por supuesto, clases de consulta con respecto a los prácticos, etcétera, porque por si las dudas alguno se quiere sacar ciertas inquietudes, etcétera. Bueno, verán, nosotros tenemos trabajos prácticos que presentar de forma obligatoria, que incluye absolutamente todo el cuadernillo, ¿sí? Dado que para aquellos que tengan que ir a final en algún momento de la materia, tengan resuelto, ¿sí?, todos los trabajos. Por una cuestión pedagógica, no llego a dictar 38 bolillas en el año, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos 2 horas cátedra, ¿sí?, por semana. Es bastante poco, a pesar de ser una materia anual, para 38 bolillas, es muchísimo. Entonces, yo lo que hago es elegir aquellos temas que considero que son, uno, los más importantes y dos, los más difíciles de entender, ¿sí? Entonces, a partir de eso, los voy subiendo estos videos, ¿sí? Entonces, les voy a subir un video por semana. Fuera, digamos, nos vamos a poner de acuerdo en el Classroom, en el horario que le corresponda a cada grupo. Si tienen alguna duda, estamos para poder resolver las inquietudes de cada uno de ustedes con respecto a la resolución de los prácticos. Les vuelvo a repetir, por si hay alguna duda, no les voy a dar clases de las 38 bolillas. Sin embargo, en los trabajos prácticos sí van a tener que resolver las 38 bolillas. Motivo por el cual vamos a tener clases de consulta, por si alguna pregunta no les ha quedado claro de la bolilla que se le pidió en el trabajo práctico. Les repito ahora, y que quede para todo el año, si salvo que yo les ponga trabajo de investigación, absolutamente todo lo que yo pregunto está en los cuadernillos, ya sea higiene y bioseguridad, según sea el año de cursado y la delegación que esté mirando este video, o para nutrición y dietoterapia, que enseño en todas, ¿sí? Entonces, eso a tener en cuenta. Sí o sí yo, como el cuadernillo de nutrición y dietoterapia, sí lo escribí yo, a diferencia del otro, les voy a pasar el cuadernillo por PDF. ¿Estamos? De todas formas, yo les aconsejaría que se lo compren porque la lectura va a resultar más fácil, buscar información va a ser más fácil, etc. ¿Cuál es mi idea de los trabajos prácticos? Básicamente de que ustedes vayan creando resúmenes, sobre todo esquemas, porque es la forma más fácil de trabajar esta materia. Para los chicos a los que yo les he dictado comprensión de texto, en lo que es el propedéutico ya hemos hablado de crear, digamos, esquemas, la importancia, la facilidad que genera a la hora de estudiar, etc. Entonces, como es una materia extremadamente larga, sé que muchos de los que están viendo este video a lo mejor han recursado la materia, por lo tanto les ha resultado una materia complicada. Hay muchos de otros de ustedes que seguramente la van a probar con 10 o más y no les resulte para nada complicado. Eso depende de cada uno, ¿estamos? Lo que sí me interesa a mí es que todos se lleven más o menos los mismos contenidos en cuanto a lo que yo necesito que aprendan de la materia. Yo comienzo dando nutrición básica, normal, pero no todo, sino algunas cuestiones que yo las voy a utilizar después para dietoterapia. ¿Por qué? Porque 38 bolillas, para mí lo más importante es que ustedes sepan dietoterapia. Para eso es necesario que ustedes conozcan la enfermedad. Después de que la conocemos a la enfermedad, ¿cómo la vamos a curar o tratar nada más desde la dietoterapia? ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. Les voy a mostrar un Power. Les voy a ir explicando a medida que transcurra este PowerPoint de qué se trata y ya saben, cualquier duda me lo escriben, como les dije, en la clase presentación por privado, por el Classroom o a mi celular.
no edité el trabajo, no se preocupen, les voy a mandar en la lista de trabajo, o a lo mejor en esta, mis redes sociales, mi número de teléfono, etcétera, para el que se quiera comunicar. Yo no tengo ningún problema en hablar con ninguno de ustedes, al contrario, si tienen una duda, me encantaría poder explicarles 20 veces hasta que lo entiendan. Lo importante es que ustedes realmente lo comprendan y lo entiendan. Sé que no es una materia fácil, es una materia que combina la anatomía, la fisiología, la fisiopatología clínica de la enfermedad con la química y la matemática. Por lo tanto, sé que no es una materia sencilla. Pero vamos a tratar de que sea lo más sencillo posible y que ustedes la puedan comprender. Si no es así, obviamente lo vuelvo a explicar. Lo bueno que tenemos de estos videos es que si bien yo voy a explicar una sola vez cada tema, ustedes van a tener la posibilidad de verlo varias veces. O rebobinar del año de o volver atrás según sea necesario, ¿sí? Bueno, comencemos. Les voy a compartir pantalla para que veamos. Ustedes acá deberían estar viendo la primera. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy básicamente? Hoy vamos a hablar sobre qué es la nutrición, qué son los nutrientes y cuáles son los tiempos de la nutrición. Esto es algo que tomo siempre, parciales, finales, etc. Esto y las leyes de la nutrición, las leyes de la alimentación para mí son básicas y fundamentales en este periodo. ¿Okay? Bueno, ¿qué es la nutrición? Bueno, el Consejo de Alimentación y Nutrición de la Asociación Médica Americana de 1963. ¿Por qué hago esto? Aclaración de que es la Asociación Médica Americana de 1963, porque en realidad, de hecho, en el cuadernillo anterior había muchas definiciones de lo que era nutrición. Para mí esta es como la más completa, la más importante de lo que deberían saber que es la nutrición. Por eso no les puse 1200 definiciones, sino la que yo considero como la más importante que ustedes deben saber. ¿Estamos? Entonces, la nutrición es una ciencia, ¿sí?, que va a estudiar obviamente los nutrientes, ¿sí?, de los alimentos. Pero todo alimento, por lo general, en 90% contiene nutrientes. Ya vamos a ver cuáles son aquellos. Pero obviamente que no se queda solamente acá en estudiar alimentos y nutrientes, sino en la interacción que hay por parte de estos nutrientes en relación a la salud, ¿sí?, y en relación a la enfermedad. Ahora, más tardecito, vamos a estudiar esto también, los procesos de digestión, absorción, utilización y excreción, ¿sí? O sea que vamos a estudiar, esos son los que se conocen como los tiempos de la nutrición. Por lo tanto, vamos a estudiar de que la nutrición participa en todos los estadios de la vida, participa siempre, en todo momento. ¿Estamos? Entonces, también tiene que ver con la situación económica del país para el cual esto va dirigido, para la situación económica del paciente en forma particular, ¿sí? Tiene que ver con los procesos culturales, vamos a hablar un poco de esto en lo que son los hábitos alimentarios, ¿sí? Pero se relaciona con la cultura de cada país. Hay países, nosotros como occidentales, por ejemplo, tenemos culturalmente el consumo de carne, del asado, etcétera, como muy arraigado, mientras que países orientales, como la India, por ejemplo, no comen carne de vaca, ¿sí? O sea que tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con el nivel socioeconómico de cada persona, con lo social, con aspectos psicológicos. Hay personas que por una cuestión de cuidar a los animales, de todo lo que significa, han elegido el veganismo como medio de vida. Tiene que ver con lo social, lo psicológico, ¿sí? Todo esto se relaciona en cuanto a los alimentos y la alimentación. O sea que nutrición es algo
bastante extenso, no es solamente alimentos y nutrientes, sino que es la combinación de muchos procesos metabólicos y fisiológicos y cómo interactúa, siempre teniendo en cuenta que el protagonista de esto es el paciente y que a los que tenemos que curar y tener en cuenta sus preferencias, su cultura, su nivel socioeconómico y todo es el del paciente y no lo que yo considere 100% lo mejor, ¿sí? Siempre pensando en el otro. Entonces, la finalidad primaria, ¿sí?, de la nutrición va a ser proveer al organismo la energía necesaria a través de los nutrientes, ¿sí?, necesarios para que primero podamos mantener la vida, promover el crecimiento, en el caso del niño, reemplazar las pérdidas necesarias. Energía, cuando hablamos de energía, ustedes saben que es básicamente es lo que nos da los nutrientes para que podamos pensar, podemos correr, podemos caminar, podemos realizar absolutamente todas las actividades de nuestra vida. La nutrición está presente en todos los momentos de nuestra existencia, desde que estamos en el momento cero, ¿sí? Ese ovocigoto no podría ser fecundado si esa mamá no hubiese tenido una buena alimentación. No hubiera sido bien fecundado tampoco si ese papá no hubiera tenido una buena alimentación. El crecimiento del huevo cigoto depende absolutamente de la alimentación de la mamá. Ya cuando veamos embarazo, lactancia, lo vamos a ver un poquito mejor, pero depende obviamente desde el momento cero de la nutrición, obviamente de cómo se va alimentando esta mamá durante todo el embarazo, es lo que a nosotros nos va a permitir ver cómo se va desarrollando este niño, ¿sí? Entonces, la nutrición es lo fundamental para que ustedes sean seres vivos. Uno puede vivir 2 semanas sin bañarse, no se los recomiendo, ni les recomiendo a nadie que esté al lado de alguien que no se haya bañado 2 semanas, pero no se puede estar 2 semanas sin comer, no se puede estar 2 semanas sin beber agua. Por eso es que la nutrición es lo fundamental y lo básico para todo esto. Ahora vamos a ver, entonces ya teniendo cuál es el concepto de nutrición, vamos a ver cuál es el concepto de nutrientes. Los nutrientes son aquellas sustancias, ¿sí?, que forman parte de nuestro propio cuerpo, de nuestro organismo. No solamente están en nuestro organismo, sino que también están en los alimentos que nosotros ingerimos. Esto genera que el aumento indiscriminado de nutrientes que nosotros consumamos pueden generar ciertas enfermedades como por ejemplo la diabetes, la obesidad, etcétera, que lo vamos a ver. Nosotros en nutrición vemos casi todas las enfermedades, ¿sí?, en grandes rasgos, porque hay enfermedades que duran como 4 clases para darlas. Pero sí, vamos a ver prácticamente todas las enfermedades y vamos a ver el proceso fisiopatológico de estas enfermedades, ¿sí? Entonces, como el aumento indiscriminado del consumo de estos nutrientes pueden generar ciertas enfermedades o la disminución o simplemente la ausencia de estos nutrientes por debajo de los recomendados. Ya vamos a ver cómo se recomienda el consumo de estos nutrientes. Pueden, y de hecho producen, enfermedades por carencia, como por ejemplo la desnutrición, ¿sí?, como por ejemplo celiaquía, etcétera, que como les vuelvo a decir, vamos a ir viendo. Los nutrientes, es importante que ustedes sepan esto al 100%. Esto es lo que vivo preguntando en los parciales y lo que vivo preguntando en los finales y muchas veces no lo saben. Así que cuando escuchan esto, si tienen el cuadernillo con un resaltador fucsia, no sé, el más llamativo, lo marcan, lo escriben si no tienen el cuadernillo, pero por favor, esto es fundamental. Los nutrientes se dividen en 2 grandes grupos, que son los macronutrientes y los micronutrientes, ¿sí? Solamente
solamente los macronutrientes son capaces de generar energía. Los micronutrientes no. Dentro de los macronutrientes tenemos los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Son los únicos que nos pueden dar energía. Energía para caminar, energía para pensar, energía para ver este video. Son los únicos, ¿sí? Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales, ¿sí? Que cumplen otras funciones totalmente distintas, fundamentales para el organismo, pero otras, que lo vamos a ir viendo, ¿sí? En las clases que vienen. No se preocupen, vamos a ver la parte de vitaminas y minerales. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, ya les estoy diciendo una pregunta parcial que es muy común en mí, es preguntarles si todos los nutrientes generan energía. Todos los nutrientes generan energía. La mayoría me ponen que sí, verdadero, y es falso, porque les estoy diciendo desde el comienzo, solo los macronutrientes generan energía, los micronutrientes no. Entonces, no todos los nutrientes nos dan energía, solo los macronutrientes. Por lo tanto, yo tendría que hacer la distinción en la pregunta, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto, ¿los macronutrientes son capaces de generar energía? Ustedes me van a poner que sí. Si pregunto a los micros, me van a decir que no. Ojito con eso porque es una pregunta que siempre está en mis parciales y siempre me la responden mal. ¿Estamos? Bien. Pasamos. Vamos a ver cuáles son las principales, las principales funciones, ¿sí? de los nutrientes. Por un lado tenemos el anabolismo y por el otro lado tenemos el catabolismo. Primero veamos qué es el anabolismo, ¿sí? El anabolismo en sí mismo es la producción, es la síntesis de moléculas más grandes a partir de moléculas más pequeñitas. ¿Estamos? Entonces, nosotros utilizamos los nutrientes, todos, ¿sí? Las grasas, los hidratos de carbono, las proteínas, los minerales, las vitaminas, ¿sí? Para la reparación de algún tejido. Por ejemplo, me caí, me hice un tajito, entonces yo necesito tener un sistema apto de coagulación para que esto justamente coagule, se forme la costra. Para esto necesito tener vitamina K, por ejemplo, necesito estar bien alimentado, necesito tener un tiempo de coagulación que dependa de las proteínas, ¿sí? Entonces todo depende de los nutrientes que yo tengo. Para la mantención de los tejidos, para que yo sea esto, lo que soy ahora, necesito sí o sí de mis células, porque las células, como ustedes ya saben, a partir del primer año en anatomía, nosotros tenemos un momento en el que la célula nace, se reproduce y muere. Entonces, nuestras células están continuamente cambiando, no siempre es la misma célula en sí, ¿sí? Entonces, obviamente se necesita estar bien alimentado para tener esta mantención. Para que un niño pueda crecer, sobre todo un bebé, lo vamos a ver también en el recién nacido, pero en el primer año de vida es el momento en la vida en el que uno más crece en tamaño, en peso, etc. Necesitamos una buenísima alimentación para esto, para que nos podamos reproducir y asegurarnos de que nuestra especie sobreviva a lo largo del tiempo. Se necesitan de los nutrientes. ¿Estamos? Y por el otro lado tenemos el catabolismo. El catabolismo no es más ni menos que la destrucción, ¿sí? Entonces, anabolismo es síntesis y producción y catabolismo es destrucción de las sustancias, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos moléculas de glucógeno. Las moléculas de glucógeno básicamente se almacenan en el hígado y en los músculos, siendo un poquito más de cantidad en los músculos que en el hígado. Entonces, esto es lo que me va a dar a mí también la energía, ¿sí?
porque me levanté esta mañana y no tuve tiempo de desayunar, fui corriendo al trabajo, etcétera, y no me desmayé en el camino, llegué. Es porque yo tengo una reserva energética que se ha destruido, ¿sí? Para brindarle a mi cerebro el hidrato de carbono necesario. Recuerden que el cerebro es uno de los órganos que solamente se alimenta de glucosa, ¿ya? Y la glucosa son hidratos de carbono, básicamente. Los otros órganos, llegado el momento de escasez, de desnutrición, etcétera, no quieren, pero se alimentan de grasas, etcétera. Pero el cerebro solamente y siempre se alimenta de hidrato de carbono, ¿sí? De glucosa más específicamente. Entonces, nosotros vamos a respirar, vamos a absorber oxígeno y vamos a expirar, o sea, vamos a absorber, vamos a inspirar oxígeno y vamos a expirar dióxido de carbono. Esta expiración de dióxido de carbono es porque ya se ha producido un intercambio gaseoso que depende básicamente de los nutrientes y el desecho, por eso es catabolismo, el desecho son el dióxido de carbono. Ese CO2 que ustedes ven ahí en el PowerPoint significa dióxido de carbono. El agua también, cuando hay un proceso de metabólico celular, uno de los residuos, de los desechos, ¿sí?, de las células es el agua. La urea, la creatinina y el ácido úrico. La urea, la creatinina y el ácido úrico, bueno, el ácido úrico es otro tema, la urea y la creatinina básicamente son los productos de desecho de las proteínas, ¿sí? Todo para que nosotros ya vamos a ver cuando veamos específicamente proteínas, etcétera, todo depende, ¿sí?, de que se vayan produciendo y para producir algo en nuestro cuerpo sí o sí tiene que haber desechos, ¿sí? Nosotros comemos y vamos al baño después, esos son nuestros desechos, esos son los desechos que ustedes pueden ver visualmente, pero en nuestro cuerpo se están produciendo continuamente procesos de metabolismo, síntesis y desechos, ¿sí? Entonces, volvamos. Urea y creatinina son los desechos de los hidratos de carbono. El ácido úrico, son los productos del desecho de las purinas y las pirimidas, que son la base de nuestro ADN. Todas nuestras células, absolutamente todas las células de nuestro cuerpo, contienen nuestro ADN, nuestra carga genética, que dicen que yo soy única e irrepetible, al igual que ustedes. Cada uno de ustedes son único e irrepetible. Así tengan un gemelo idéntico, a través del ADN se puede identificar cuál es Juan y cuál es Pedro, aunque sean idénticos estos gemelos, ¿estamos? Y eso depende obviamente de estas bases púricas y pirimídicas, que obviamente en el proceso de la síntesis y el catabolismo celular, es decir, de la producción y de la muerte de la célula, también está muriendo de alguna forma material genético, y el producto de desecho es el ácido úrico. Y lo que faltaría acá son los cuerpos cetónicos, que lo pueden agregar. Yo lo tengo agregado, siempre se los digo a los chicos que lo agreguen. Yo lo voy a corregir al Power. Los cuerpos cetónicos son los productos de desecho de las grasas, ¿sí? Entonces, repitamos: urea y creatinina, producto de desecho de las proteínas; ácido úrico, de bases púricas y pirimídicas del ADN; y los cuerpos cetónicos son los productos de desechos de las grasas. Bien, espero que haya quedado claro. Vamos a ver entonces que existen 3 tiempos en la nutrición y cómo todo se interacciona, cómo interaccionan uno con el otro, qué sistemas van a participar, qué órganos, etc. Entonces, yo creo que sí se ve acá. Seguramente ustedes están viendo acá el cursor de mi mouse. El primer tiempo es la alimentación. El segundo tiempo es el metabolismo y el tercer y último tiempo es la excreción. Los 3 tiempos, alimentación, metabolismo y excreción, se van a interactuar entre ellos a través del medio interno. El medio interno no es ni más ni menos que
la sangre. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? La alimentación, el metabolismo y la excreción al medio interno, ¿sí? Y así es como se van a comunicar unos con el otro a través del aparato circulatorio. Entonces, acá lo mismo siempre a los chicos en las presencialidades les digo cuando tienen el cuadernillo que vayan agregando acá cerebro. La alimentación comienza en el cerebro, en realidad, ¿sí? En el momento que tenemos hambre, que nuestro sistema digestivo nos pide alimentos justamente, lo primero que interacciona es el cerebro. Es a través del cerebro que nosotros tenemos la capacidad de sentir hambre. Es a través del cerebro que nosotros vamos a tener ciertas predilecciones o elecciones alimentarias. Es decir, a mí, por ejemplo, me gustan las aceitunas y habrá muchísimos de ustedes que no les gustan las aceitunas. A mí no me gusta el pollo. Habrá muchos de ustedes que casi todo el mundo les encanta el pollo. Estamos entonces, esa interacción, eso depende obviamente del cerebro, porque ha hecho una interacción en hábitos alimentarios, lo vamos a ver mucho mejor. Pero básicamente depende de eso, ¿sí? Aparato digestivo, alimentos y el aparato digestivo. Obviamente la alimentación comienza después del cerebro, de que nosotros hemos ido al súper y hemos elegido comprar esas bolsas de papa frita, esos bolsas de chisito, toda esa comida chatarra, en vez de comida saludable, o no, o al contrario, somos personas saludables en sí y sabemos comprar, porque saber comprar en un supermercado también es un arte. Sabemos elegir, sabemos comprar y nos llevamos a la casa estos alimentos. Todos son alimentos, chicos, ¿sí? La comida chatarra como la fruta y la verdura, todos son alimentos. Unos son de buena calidad y otros son de mala calidad, pero alimentos son. ¿Estamos? Entonces, comienza después del cerebro, el segundo va a ser la boca, llevo el alimento a mi boca y obviamente que acá va a participar el aparato digestivo. Entonces, en el aparato digestivo tenemos esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado, páncreas, vesícula biliar, etcétera. Estamos, todo lo que es el sistema digestivo va a trabajar en el proceso en sí de lo que es la alimentación. Entonces, acá en metabolismo lo que nos estaría faltando agregar, que para mí es fundamental, es el páncreas, ¿sí? Que bueno, forma parte de las glándulas, ¿sí? Endocrinas. El páncreas tiene glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. Pero bueno, para que se acuerden, tenemos el hígado, la mayor parte de la medicación, de todo lo más se va a degradar en hígado. Todo pasa por el hígado, de alguna forma. Necesitamos las glándulas endocrinas, o sea que acá vamos a hacer uso de sus recuerdos de anatomía y muchas enfermedades, como la diabetes, por ejemplo, en la cual vamos a ver directamente glándulas, porque es una alimentación metabólica por excelencia. Es una enfermedad metabólica por excelencia, quiero decir, y por supuesto el páncreas con la liberación de insulina. Tenemos muchísimas liberaciones de hormonas totalmente necesarias para la alimentación. ¿Estamos? Bien, el medio interno ya hemos visto que es el aparato circulatorio, la sangre, y el último tiempo de la nutrición va a ser la excreción. Estamos acá, lo que vamos a hacer es uso del riñón. Nosotros excretamos, nuestro medio de residuo va a ser obviamente a través de la orina que produce el riñón. El intestino grueso sobre todo, que va a formar la materia fecal, que la vamos a eliminar como residuo también. La piel a través de la perspiración insensible. ¿Qué significa esto? Aunque nosotros no estemos transpirando, estamos eliminando agua constantemente por nuestra piel, solo que nos tocamos y no estamos mojados. No nos sentimos, yo me toco y no me siento húmeda. Por eso es insensible, perspiración insensible, porque todo el tiempo estamos eliminando de alguna forma estos líquidos,
pero son insensibles. Y por el último tenemos los pulmones, como ya hemos dicho, nosotros inspiramos oxígeno y expiramos dióxido de carbono. Por lo tanto, también es un órgano de excreción. Bien, esa va a ser entonces la interacción de los 3 tiempos de la nutrición. Vamos ahora a desglosarlo un poquito más a cada uno, ¿sí? Yo ya les estuve desglosando acá cada uno, pero más que nada nombrando cuáles son los órganos que intervienen, etc. Ahora vamos a desglosar un poquito más. Como hemos dicho, la alimentación entonces es el primer tiempo de la nutrición. Cada uno tiene un objetivo y un fin. El fin de la alimentación va a ser degradar los alimentos en sustancias más pequeñitas, por eso nosotros tenemos que usar nuestras piezas dentales. Se cortan los alimentos, se mastica, se hace el bolo alimentario que sea cohesivo. ¿Qué significa esto? Que no es que corto y trago. Muchos de ustedes, muchos de mis pacientes, lo que hacen es corto y trago alimento, básicamente. Prácticamente no lo mastican. Es necesario utilizar la masticación con el fin de que estos alimentos se puedan degradar en moléculas más pequeñitas, justamente, y que sea de fácil digestión, ¿sí? Entonces, son alimentos que van a ser absorbidos y utilizados. Obviamente, este proceso se va a cumplir en el aparato digestivo. En el aparato digestivo se van a distinguir 2 etapas fundamentales. Una va a ser extrínseca y la otra va a ser intrínseca. ¿Estamos? La etapa extrínseca se extiende desde la prescripción hasta la realización. Vamos a ver qué significa esto. La prescripción es la realización de la fórmula sintética. Tranquilos, ya vamos a ver. La prescripción, quiero decir, es hacer la fórmula sintética y la realización va a ser la fórmula desarrollada. Entonces, vamos a ver qué es la prescripción. La prescripción es esto. Yo les dije que en nutrición nosotros somos muy químicos y matemáticos, vemos la parte química de la alimentación y para eso tenemos que saber matemáticas. Entonces, nosotros solemos llamarle fórmula sintética, también es conocida como fórmula calórica. Como yo les había dicho antes, solamente estos 3, los hidratos de carbonos, prótidos, dicen acá, esto es obviamente una imagen de otro país, no de Argentina, nosotros generalmente ponemos hidratos de carbonos, proteínas y grasas, pero los prótidos son las proteínas, básicamente. Nosotros tenemos una escala acá, esto está realizado evidentemente por un software de nutrición, pero yo les voy a enseñar a hacerlo a mano. De hecho, los ejercicios, etcétera, que ustedes van a tener van a ser así. Entonces, tenemos que lo normal, para un paciente, va a ser entre 50 y 60% de hidratos de carbono. Acá el sistema eligió 59%, está bien, porque está entre los límites. El límite puede ser 50 a 60%, de 50 a 60%. Las proteínas van de 10 al 20%, acá eligió 11, también está bien porque está dentro de lo normal. Y las grasas se consumen entre un 20 y un 30%. Bien, esta distribución no es lo más común, nosotros por lo general tomamos la media, como decimos que lo normal entre hidratos de carbono entre 50 y 60%, cuando ustedes vayan a realizar los ejercicios por sí mismos, que no se preocupen, a su debido tiempo les voy a enseñar. Decimos que los hidratos de carbono ponemos 55%, de manera estándar, ¿sí? Lo que hacemos es sumar 50 más 60, lo dividimos en 2, para eso sacamos la media y llegamos a 55%. Entonces, cuando lo hacemos a mano, por lo general, utilizamos en hidratos de carbono 55%.
En proteínas, por lo general, utilizamos 15%, ¿sí? También usando la misma metodología de sacar la media. Y en cuestión de las grasas, prácticamente siempre se utiliza el 30%. ¿Cuál es el objetivo? Si ustedes suman 59 más 11 más 30, va a dar un 100%. Si yo acá hubiera puesto, como les digo, a mano 55, 15 y 30, la sumatoria también me da un 100%. ¿Cómo saben que ustedes están haciendo esta primera etapa, ¿sí?, de calcular la porcentualidad bien? Es que lleguen al 100%. Por ciento, este signo es por ciento. Estamos, quiere decir que todo se va a calcular en 100. Por eso es porcentaje, porque viene de 100. Entonces siempre 100. Siempre tengo que llegar al 100% para que sea correcto, ¿sí? De acá sacamos, acá en este ejemplo no tenemos el total de calorías. Yo les voy a dar el total de calorías en un comienzo. Después, cuando veamos enfermedades, ya ustedes solos van a calcular las calorías que le van a dar al paciente. Pero acá, en una primera instancia, yo les voy a dar las calorías y ustedes van a calcular, supónganse, no he calculado cuántos, sumando estas calorías podemos saber cuánto es el total de calorías estamos, pero bueno, supongan que sean 2500, saco el 59%, me da esto. Siempre se va a dividir en 4, los hidratos de carbono y las proteínas, y las grasas siempre se dividen en 9. Mucha información, lo sé. No se preocupen que vamos a ver ejercicios aparte donde lo voy a desarrollar mejor. Simplemente mostrarles que es una fórmula sintética en esta primera parte. Esto sí lo hacemos en la práctica con ustedes. Ahora, estos son números, ¿sí? Hidratos de carbono, proteínas y grasas. Imagínense ustedes que yo al paciente le digo, bueno, lo normal es que ustedes, Ramón, tiene que consumir 641 gramos de hidratos de carbono, 119 gramos de proteína y 145 gramos de grasa. Obviamente el paciente no los va a entender en lo más mínimo, en lo absoluto. Por lo tanto, todo esto lo tienen que transcribir, lo tienen que traducir a alimentos, ¿sí? Esto matemático se traduce a alimentos. Esto es único para cada persona, ¿sí? Si bien nosotros vamos a ver estandarizaciones hospitalarias, que significa que estandarizamos en general para todos, pero cuando vamos a ver a un paciente, esto también tiene que ver con las elecciones alimentarias, qué le gusta, qué no le gusta, etc. Esta es la fórmula desarrollada. Nosotros acá simplemente lo que hacemos es ver, bueno, acá también está dado por un software de nutrición, está nutricionista o nutricionista o varón, no sé, ha elegido dar leche entera a este paciente, yogur descremado, queso fresco, huevo, carne, vegetales tipo A, B, C, frutas secas, legumbres, cereales, pan, galletas no le da, le va a dar dulce, le va a dar azúcar, le va a dar aceite, le va a dar manteca, le va a dar margarina. Son los alimentos en grandes rasgos. Acá se pone la cantidad, cuánto por día debería consumir de cada cosa, y acá nosotros lo que hacemos es calcular que los hidratos de carbono, cuando sumemos el total de hidratos de carbono acá, el total de proteínas, que acá dice prótidos, y el total de grasas coincida con lo que hemos sacado acá. ¿Se dan cuenta? Esto ustedes no lo van a hacer. Es simplemente para mostrarles de qué se trata la nutrición, y que es mucho más que sacar una dieta por internet. Nosotros, cuando ustedes van a un nutricionista, esto lo calculamos especialmente para ustedes y tenemos en cuenta especialmente cuáles son sus gustos, cuáles no son sus gustos. No me gustan las verduras, pero lamentablemente las tengo que comer, entonces vamos tratando de hacer cambios de hábitos alimentarios, etc. Pero es mucho más que simplemente sacar una dieta por internet, ¿sí? Sino que estudiamos mucha química, matemática y algo de física, ¿ok? Bien, nos volvamos.
Entonces, esta es la etapa extrínseca. ¿Por qué es extrínseca? Porque está afuera, lo realiza el nutricionista. Hacemos el nutricionista y en la fórmula sintética ustedes, los enfermeros también, ¿sí? Entonces, esto lo puede hacer la nutricionista o lo pueden hacer ustedes. La fórmula desarrollada no, la fórmula desarrollada lo hace sí o sí el nutricionista, lo hace afuera, y esa es la recomendación. Entonces, yo así lo traduzco y le digo al paciente, bueno, lo ideal es que usted consuma 5 frutas al día, 200 gramos de una manzana, que coma tanto de fideo, que coma tanto de carne, etc. Lo voy a traducir en un idioma a todo eso, a estos cálculos matemáticos que hemos hecho hace rato, a alimentación, básicamente. Y la última etapa que tenemos es la intrínseca, es aquella que se lleva adentro de nosotros, dentro de nuestro propio organismo, que lo tenemos a través primero del proceso de digestión y después del proceso de absorción. ¿Sí? A través del proceso de absorción en realidad vamos a poder hacer uso, vamos a poder utilizar los nutrientes que necesitamos para el desarrollo de nuestra vida, ¿sí? Y también obviamente vamos a producir el catabolismo del cual hemos hablado hace rato. Bueno, eso es la alimentación. Pasamos al segundo tiempo, que es conocido como el metabolismo, es el segundo tiempo de la nutrición. Y es uno de los tiempos, todos son importantes, pero este sería un poquitito más importante. O sea, todos son importantes porque si no, no podríamos vivir, ¿no? Si algunos de estos tiempos falla, pues también falla nuestra vida, nuestra existencia en la Tierra. Pero este sería un poquitito más importante. Su fin es que podamos utilizar correctamente todos los alimentos que hemos ingerido. ¿Estamos? Que la grasa vaya donde debe ir, que los hidratos de carbono vayan a donde se los necesita, que las proteínas cumplan sus funciones, que haya energía para nuestra existencia, ¿estamos? Entonces se va a extender desde la absorción hasta la excreción de los alimentos. Y lo que, como les digo, el objetivo fundamental es que se utilicen los nutrientes, ya sea de manera inmediata, cuando necesito para allá, por ejemplo. No soy una persona fitness, no voy al gimnasio, no hago actividad física. Entonces, esto, bueno, ustedes no, estoy pensando que la mayoría de los grupos acá han tenido clases virtuales el año pasado también, entonces no. Pero nosotros en ANSA tenemos una escalerita, los que son recursantes deben saberlo. Tenemos escaleras, entonces para llegar al aula donde se rinde nutrición atravesamos varias escaleras. Una persona que no tiene mucha actividad física, yo los veo en las escaleras que descansan, entonces suben dos, conversan con la compañera, se quedan, etc. Inspiro y expiro y sigo subiendo las escaleras. Llego al aula y estoy hasta que puedo hablar un poco, estamos evidentemente porque no hago actividad física. Entonces lo que se produce acá es que se gaste el hidrato de carbono de manera inmediata que está en nuestros músculos. Si no, no hubiéramos llegado nunca a subir las escaleras. ¿Estamos? Evidentemente, un maratonista que está en medio de una competencia tiene su cuerpo, ¿sí? Tiene estudiado muy bien esto, porque el cuerpo sabe, está entrenado para esto, entonces esos hidratos de carbono se van liberando de a poco. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros nos puede agarrar calambre en las pantorrillas con solo subir las escaleras de ATSA. Llegamos al curso y ya llegamos medio acalambrados. En cambio, para que un futbolista, un maratonista, se acalambra, han pasado más de 90 minutos. Ustedes vieron que terminan los 90 minutos del tiempo de un partido de fútbol y va ahí el fisioterapeuta, les hace masaje en las pantorrillas, los acomoda, etcétera, para que no se genere la contracción muscular por la liberación de ácido láctico, porque evidentemente esos músculos están muy cansados porque ya no tienen hidratos de carbono, ¿sí? Por lo tanto, van a ver que le dan agua, le dan hidratos de carbono solubilizados en ese momento para que como ya sus tejidos están estudiados, estudian esto, ya lo saben, produzcan energía rápidamente para que el paciente no sufra de calambres. Nosotros que no hacemos nada, gastamos esta energía con solo subir 2 escaleras.
Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces vaya si no es importante, y eso nosotros no lo estamos pensando. No es que nosotros vamos a hacer un poco de actividad física ahora y decimos, por favor, por favor, por favor, ya es hora de que te acumules hidrato de carbono, pensalo. No, ¿sí? Esto en nuestro cuerpo es una máquina perfecta, sabia y sabe cómo realizar este proceso. Entonces, el tercer y el último tiempo va a ser el de la excreción, ¿sí? Su finalidad es mantener la constancia del medio interno, es decir, que la sangre, que es el medio interno, tenga un pH de 7, tenga los valores normales. Yo te hago un análisis de sangre ahora y salga normal hidrato de carbono, normal proteína, normal grasa, normal la cantidad de hematocrito, de hemograma. Vamos a estudiar evidentemente cómo leer un análisis. No me corresponde a mí, pero yo no puedo entender que lleguen a segundo año sin saber leer un análisis. Es fundamental para cualquier especialidad de la salud, no solamente para un médico, saber leer un análisis clínico, ¿sí? Entonces, saber lo que es un hemograma completo, ustedes lo tienen que saber leerlo. Están estudiando una carrera relacionada con la ciencia de la salud, por lo tanto, tienen que saber leer un análisis, ¿sí? Entonces, esta es la finalidad, que la sangre sea constante. Es tan sabio nuestro cuerpo que por más que yo me haya comido ahora, no tengo comida acá, pero que yo me haya comido una bolsa gigante de papa frita, ya en este momento no se van a aumentar mi nivel de colesterol, de LDL, etcétera, ¿sí? Sino que eso va a pasar porque yo ya vengo comiendo hace, no sé, toda mi vida mal, ¿estamos? O sea que para que vean que nuestro cuerpo nos está protegiendo todo el tiempo y está evitando estos cambios bruscos de pH, de todo, si es por lo que comemos inmediatamente, sino que para que todo esto se produzca tiene que existir un tiempo, ¿sí? Esto también, obviamente, para que esto se produzca tiene que haber un desecho. Se desechan los residuos que no me han servido, que no me sirven para la producción de nuestro metabolismo, ¿sí? Bueno, esta es la presentación de nutrición y dietoterapia. Esta es la base, esta es la ABC. Estos son los cimientos de mi materia que a mí me encanta, que yo la amo, así que espero que poderles transmitir un poco de eso. Bueno, esto hasta acá va la primera parte, ¿sí? de nuestra clase. Nutrición, ¿qué es la nutrición? ¿Cuáles son los tiempos? Etcétera. Nos vemos en una siguiente clase. Ya saben, si tienen alguna duda con respecto de este video, si tienen alguna duda sobre algo, les voy diciendo, se lo repetí en el video anterior, voy a tratar de repetirlo siempre. Lo ideal, lo que yo preferiría es que me escriban por mensaje privado de Classroom. Yo leo todo, así que no se preocupen. Si no, me mandan un WhatsApp personal. Mi número es 381-473-1662. Repito, 473-1662, 381, obviamente, adelante. Ese es mi número de celular, por si necesitan algo, por si necesitan decirme algo o preguntarme algo, estoy a su disposición, si no han entendido. Por favor, de nuevo, respeto ante todo, les pedimos eso. Acuérdense que no hay más grupos de WhatsApp, eso ya se los expliqué en el otro video. Y si no, también me pueden encontrar por mis redes sociales, Instagram y Facebook, estoy como NutriTube Vida Plena. Sin más que decirles, les mando un beso gigante. Nos vemos en las próximas clases si Dios quiere. Chao.